de reforma del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. A tal efecto, señor presidente, muy corto, pero quisiera leer un párrafo que he preparado para esto, si me autoriza a dar su lectura. Adelante. La continuidad y la regularidad de los servicios de telecomunicaciones, entre ellos radio y televisión y producción nacional audiovisual, declarados en el artículo 5 de la referida Ley Orgánica, como de servicio e interés público, constituye un medio fundamental para la consecución de los objetivos generales que en beneficio de los usuarios de los mencionados servicios, como es la radio y es la televisión. La ley establece en un artículo, en el artículo 2, que dicha continuidad y regularidad están directamente relacionados con el régimen jurídico relativo a las habilitaciones administrativas y a las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico. En estos casos, quien se ocupa de esto a veces confunde el término habilitación con concesión. Son cosas que jurídicamente en un proyecto de reforma deberíamos aclararlo, y quienes hoy por casualidad están presentes, que son los representantes de la Cámara de la Radio, lo han sufrido en carne propia. A los fines de la eventual continuidad de las habilitaciones administrativas y de las concesiones para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones vigente, y por cierto, una ley orgánica vigente con un reglamento de una ley derogada, es una cosa exactamente para explicarlo en clase, cómo no hacerlo, para que un alumno aprenda cómo no se deben hacer las cosas. Establece que la figura de renovación, en ambos casos el habilitado o el concesionario, tiene el derecho de solicitar la renovación con 90 días continuos de anticipación a la fecha de vencimiento, y el órgano rector deberá decidir dentro de los 90 días siguientes a la solicitud correspondiente. Como puede observarse, se trata de un acto discrecional, unilateral, de parte del órgano competente. Este régimen, teniendo en cuenta la trascendencia social que tiene hoy en día las telecomunicaciones, resulta inconveniente para garantizar la continuidad y regularidad de los servicios de telecomunicaciones en beneficio de los usuarios, para estimular la realización de las inversiones necesarias. Es del dominio público que en los últimos años los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones han sido de un impacto importante, más que significativo en la vida cotidiana, colectiva e individual, y permiten en la actualidad un ejercicio real y efectivo del derecho humano a la libre comunicación entre las personas y de estas con las instituciones, sin perjuicio, desde luego, de las normas jurídicas que regulan dicho ejercicio. Y por último, de esta forma, cuando el titular de una habilitación o de una concesión ha cumplido con todas las disposiciones legales y contractuales pertinentes, debe tener derecho a la prórroga de la habilitación o de la concesión, para evitar que más de casi 300 emisoras de radio se encuentran en una situación jurídica desconocida, porque es un limbo, es una oscuridad. Le ocurre a las televisoras nacionales y le ocurre a las televisoras regionales. Cuando así lo solicitare oportunamente. A tal efecto, el proyecto que hoy me permito presentar establece la reforma parcial del texto de los mencionados artículos 21 y 73 de la citada ley, para que tanto en el caso de las habilitaciones administrativas como en las concesiones tenga lugar la prórroga del plazo de la habilitación o concesión, sin menoscabo de la extensión de este y sin necesidad de pronunciamiento administrativo alguno, siempre que el titular de la habilitación o concesión, interesado en continuar prestando los servicios, lo notificaré por escrito al órgano rector con por lo menos 90 días continuos de anticipación a la fecha de vencimiento de la habilitación o concesión. Con esto, señor presidente, concluyo en la presentación de este proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que vendría a regularizar la situación jurídica de las emisoras de radio que se encuentran en esta situación y de las televisoras nacionales y regionales que han solicitado su concesión y no han tenido la oportuna y adecuada respuesta, como lo prevé el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y además, señor presidente y señores diputados, se encuentran en Venezuela más de 1.500 emisoras de radio que no tienen ningún tipo de situación jurídica, porque son las mal llamadas clandestinas, porque no están ni siquiera vencidas su situación jurídica, sino que solamente actúan a la libre con un permiso silencioso del Ejecutivo Nacional. Es todo, señor presidente, y quisiera consignar el proyecto de ley
de reforma, con la exposición de motivo correspondiente y un cuadro comparativo de cómo se encuentra la ley en este momento, cómo quedaría la modificación y cuál sería el texto definitivo, más un cuadro para las observaciones que a bien tenga los diputados que se ocupen o nos ocupemos de trabajar al respecto. Es todo, señor presidente.